El 14 de junio de 1983, o sea, hace 40 años, ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo del país a largo plazo. Sin embargo, al día siguiente, solo se robaría la portada de un periódico, la de El Mundo, bajo este titular: Muerto Alberto Uribe Sierra, quien, a continuación, sería identificado así: hacendado y ganadero, padre del exalcalde de Medellín Álvaro Uribe Vélez. Archivo El Mundo. ¿Cómo ocurrió ese hecho? ¿Cómo escribiría 2 días después el colombiano? Sobre el asesinato de Uribe Sierra se han presentado algunas versiones contradictorias, por ejemplo, la hora de su muerte, según El Mundo, a las 11:30 a.m. Según el colombiano, a las 3:30 p.m. Y, según El Tiempo, a las 4:15 p.m. Periódicos que tampoco se pondrían de acuerdo en la hora a la que había arribado Uribe Sierra a su finca, la hacienda Guacharacas, ubicada entre Cisneros y Maceo, a 100 kilómetros de Medellín, para El Mundo y El Colombiano, en la mañana, y para El Tiempo y El Espectador, en la tarde, específicamente a las 4 p.m., o sea 15 minutos antes de ser borrado del mapa en esa versión capitalina del asunto. En cualquier caso, Uribe Sierra arribaría a Guacharacas en un helicóptero de su propiedad, un UVES 500 de color azul y blanco, que a veces piloteaba él mismo, aunque en esa ocasión estaba al mando su piloto de confianza, el capitán Bernardo Rivera. Junto a ellos iban 2 hijos del finado, Santiago y María Isabel Uribe, a quien el colombiano, erróneamente, denominaría Maritza. A Santiago, de 24 años, tecnólogo agropecuario, ese periódico le atribuiría la administración de la finca. Un posible tercer acompañante señalaría El Mundo bajo el subtítulo: Se salvó. No se subió al helicóptero a última hora. Se trataba de Felipe Vaquero, un amigo de la familia, que había olvidado que esa tarde tenía un compromiso inaplazable. Fue como una corazonada, porque se libró de lo que pasaría antes de 2 horas. Y el helicóptero se encumbró sobre el cañón del Valle de Aburrá hacia el norte. Antes de aterrizar, Uribe Sierra le hizo una seña al piloto para que sobrevolaran las haciendas de sus amigos. Era una tarjeta de presentación que se había vuelto costumbre. Además, quería pasar revista por la finca San Cipriano, productora de panela, de la cual conservaba el 50% de la propiedad. La otra mitad la había repartido entre varios trabajadores que pedían reivindicaciones porque pasaba necesidades. La repartición fue hecha el 7 de junio de 1979 y Uribe Sierra la llamaba autorreforma agraria. El mayordomo de la finca, San Cipriano, y su ayudante habían sido asesinados en abril de 1983, al parecer por un grupo de las FARC, que había sido desplazado del Magdalena Medio y se había tomado la localidad de Providencia. Por ese motivo Uribe Sierra no había vuelto a Guacharacas y tampoco había dejado que lo hiciera su hijo Jaime Alberto, el Pecoso, quien quería ir la semana anterior a la muerte de su padre. No te vayas a asomar, mijo, a Guacharacas por nada del mundo, por allá hay guerrilla, es muy peligroso. Luego de sobrevolar San Cipriano y las demás haciendas amigas, el helicóptero aterrizó a 100 metros de la casa de Guacharacas, una vivienda campesina reformada, con sus piezas amplias, sus balcones y sus cuartos para avíos y zurriagos. Una vez allí, Uribe Sierra se sentó en un banco del corredor principal a desacalorarse y a conversar con Santiago. María Isabel, por su parte, siguió de largo hacia el interior de la casa y el piloto se recostó sobre unos bultos, en un granero anexo, con la intención de pegar los ojos por unos minutos. En el itinerario del día estaba volver a Medellín antes de que cayera la tarde, pues a Uribe Sierra ya no le gustaba pasar la noche en Guacharacas, por temor a la guerrilla que le había enviado boletas varias veces. Ese itinerario, sin embargo, se vería truncado cuando un grupo de hombres armados ingresó a la finca, 18 guerrilleros de las FARC, según El Mundo.
y 14 menos para el colombiano, esto es, 4 hombres jóvenes que resultaron pertenecer al cuarto frente de las FARC. Sea cual fuera el número, apenas vieron a los invasores, el piloto y 2 trabajadores salieron corriendo hacia el interior de la casa, donde estaban María Isabel y Santiago, quedándose afuera, en el corredor principal, Alberto Uribe Sierra y una empleada del servicio doméstico llamada Fabiola Castaño. Uno de los 2 trabajadores era Jimmy Adarve, quien le contaría la siguiente secuencia de la película a El Colombiano, ocurrida después de que Uribe Sierra gritara las FARC, y el piloto le dijera a través de una ventana que no se enfrentara con ellos. El hacendado esgrimió su pistola de uso personal, apuntó a los insurgentes y sin vacilar disparó, pero no hizo blanco. Entonces dizque uno de los sediciosos le manifestó: don Alberto, no lo queremos matar, solo queremos hablar con usted. Hubo más disparos y fue cuando los sujetos vaciaron sus armas contra el hacendado, quien cayó al piso mortalmente herido. Versión distinta a la sostenida por El Mundo, El Tiempo y El Espectador, que escribirían que Uribe Sierra disparó para evitar que los secuestraran, y fiel a su lema, primero muerto que secuestrado, murió tras recibir 2 balazos, uno en la cabeza y otro en el pecho. Tenía 50 años. En ese momento, Santiago hizo varios disparos desde el segundo piso de la casa, pero al ver que su progenitor no se movía, buscó una salida por la parte trasera y se lanzó a campo abierto sin dejar de gritar: «La policía, la policía». Esa carrera desesperada terminaría cuando se topó con las aguas del río Nus, las cuales tuvo que atravesar para alcanzar la carretera que comunicaba con el casco urbano de Yolombó y pedir ayuda. Sin embargo, no bien puso un pie en la otra orilla, los alzados en armas le dispararon en numerosas ocasiones y una de las balas le impactó la espalda y él le salió por el pecho, perforándole un pulmón. Santiago, por lo tanto, cayó malherido a la orilla del Nus. A su encuentro fueron 2 guerrilleros, a quienes les pidió con voz desinflada que no lo mataran, que con ese balazo tenía para perder la vida, que solo era un comprador de ganado sin vínculos familiares con el hacendado que iban a secuestrar. Esa negación de la propia sangre, al parecer, convenció a los 2 hombres, quienes se dijeron lo siguiente: se perdió el viaje y lo dejaron en paz. Minutos después, Santiago se puso en pie, ganó la carretera, hizo autostop, un camión paró y él lo transportó hasta la estación Sofía, donde no tenían los medios necesarios para atenderlo. Entonces un agente viajero llamado Octavio García lo subió a su carro y él lo llevó al Hospital San Rafael de Yolombó. Allá, pasadas las 5 de la tarde, recibió los primeros auxilios de parte del médico Jairo Castañeda.